Si miramos a nuestro alrededor, vemos dolor, miseria, sufrimiento. Nuestro mundo está lleno de muerte. Esa realidad lleva a algunos a dudar del amor de Dios. Algunos hasta se preguntan, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento? Si tuviéramos la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Dios, ¿realmente te interesas en mí? Dios, ¿por qué me dio esta enfermedad o por qué mi hijo murió en ese accidente? Lo primero que quiero decirles es que Dios no es el causante del dolor en este mundo. En una oportunidad Jesús contó una parábola de un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero un enemigo sembró semilla mala. A pasar el tiempo, los siervos del agricultor preguntaron ¿dónde apareció esa mala semilla? Entonces Jesús explica la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Mateo capítulo 24, versículos 42 y 44. Por eso hoy vamos a estudiar el origen del pecado y el sufrimiento. Hablemos del comienzo del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Se sorprenderá al saber que la batalla entre el bien y el mal no comenzó en la tierra. Vayamos al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 12. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera esa gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra fiel del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que tiene poco tiempo. Dios no creó el mal, porque Él es perfecto y santo y en Él no hay sombra de variación. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? La respuesta la encontramos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17. Fuiste ungido querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas en medio de las piedras de fuego andabas. Perfectos eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Dios no creó el diablo, sino a un ángel llamado Lucero, hijo de la mañana. Era un querubín cubridor, es decir, un ángel con una posición especial en la corte celestial. Pero si es un ángel, hay dos cosas que debemos considerar. Primero, este ángel era perfecto, pero libre para tomar decisiones. En un comienzo este ángel fue leal al Señor, pero se enorgulleció y se rebeló contra el gobierno divino. Quería ser semejante a Dios. El profeta dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muchos aseveran que el mal como tal no existe. La gran realidad es que sí existe. Muchos solo lo ven como una versión folclórica del diablo rojo con cachos y tridente y una cola larga.
Y esto ayudará a que cuando se presente como un verdadero ángel, las personas no puedan distinguirlo y sean engañados. El pecado en la tierra. Hablemos un poco del origen del pecado en el mundo. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día fue creado como día de descanso. Un mundo perfecto, sin ninguna sombra del mal. Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el jardín del Edén. Ellos eran perfectos, pero libres para tomar sus decisiones, ya sea de amar o desobedecer a Dios. La Escritura dice: tomó pues Dios el Eterno al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Génesis 2, 15 al 17. Adán y Eva no debían comer del fruto del árbol. Dios les dio una prueba de lealtad para demostrar ante el universo que ellos amaban y obedecían a Dios. Pero, ¿en qué consistió el primer pecado? Volvamos otra vez al Génesis. En el capítulo 3, la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Eterno había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Desde ese momento el pecado reina en el mundo, sembrando dolor y sufrimiento. ¿Cuáles podrían ser las terribles consecuencias del pecado? Para llegar a esto debemos primero preguntarnos: ¿qué es el pecado? Leamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es violar o desobedecer las indicaciones o leyes divinas, pero también el pecado se da por omisión. El apóstol dice: por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Veamos 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte eterna es el resultado final del pecado. Por eso Cristo vino a morir, para vencer la muerte y otorgarnos la victoria, la vida. Hebreos dice lo siguiente: así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Así que el pecado se origina en una rebelión que comenzó en el cielo, y que los hombres somos los únicos seres del universo que aceptamos las insinuaciones de Satanás, y eso trajo consecuencias terribles para nuestro planeta, trayendo muerte y dolor. Ahora bien, entonces, ¿qué debemos hacer ante esta realidad? Primero, resistir a Satanás en el nombre de Dios. La única manera de vencer al enemigo de las almas es colocándonos bajo la sombra del Dios eterno. El apóstol aconseja: por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Romanos 6, 12.
Al entregarnos al Señor no debemos acariciar el pecado, debemos abandonarlo con el poder de Jesús y de esta manera ser salvos en el amor de Dios. En tercer lugar, vencer el pecado con la ayuda de Jesús. Pablo así lo muestra en Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero Dios, que nos ama, nos ayudará a salir más que vencedores en todo. El pecado solo podemos vencerlo por el poder de Cristo. Cualquier hábito o pecado acariciado o cualquier práctica inmoral que nos esclaviza pueden ser vencidos en el nombre de Jesús. Por eso te invito hoy a hacer el siguiente pacto. Repitamos juntos: procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. El Señor te da el poder para vencer. Por eso, en este momento, pon tus necesidades en las manos del Señor. Oremos. Padre eterno y poderoso, hemos sido siervos del pecado y el pecado nos ha esclavizado. Pero has enviado a tu Hijo Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo. Por eso hoy lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Y Él será vencedor en nuestras vidas. Favor y gracia que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuándo comenzó el pecado? Se sorprenderá al saber que la batalla entre el bien y el mal no comenzó en la tierra. Vayamos al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 12.
y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. ¿Dio esta enfermedad o por qué mi hijo murió en ese accidente? Lo primero que quiero decirles es que Dios no es el causante del dolor en este mundo. En una oportunidad Jesús contó una parábola de un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero un enemigo sembró semilla mala. A pasar el tiempo, los siervos del agricultor preguntaron ¿dónde apareció esa mala semilla? Entonces Jesús explica la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Mateo capítulo 24, versículos 42 y 44. Por eso hoy vamos a estudiar el origen del pecado y el sufrimiento. Hablemos del comienzo del pecado, donde si miramos a nuestro alrededor vemos dolor, miseria, sufrimiento. Nuestro mundo está lleno de muerte. Esa realidad lleva a algunos a dudar del amor de Dios. Algunos hasta se preguntan, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento? Si tuviéramos la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Dios, ¿realmente te interesas en mí? Dios, ¿por qué me